Bueno, 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 mi nombre es Nancy, tengo 48 años y tengo 4 hijos. De profesión soy docente y bueno, por placer hago muchas otras cosas, aparte de ser docente. Me encanta todo lo que es el creadora. arte, sí, totalmente. Me encanta todo lo que es el arte, coser, tejer, pintar, o sea, lo hago todo de oído, nada he estudiado, pero, o sea, más que nada uso la intuición para hacerlo, me encanta desarrollar todo lo que es lo artístico. Eh, y bueno, estoy acá invitada en este vivo porque, bueno, hace más de un año, ya casi 2, me diagnosticaron cáncer de mama y, y bueno, y comenzó un gran cambio en mi vida a partir de ahí. Por fin, digo, ¿no? Una transformación en realidad. Así que bueno, bienvenidas a los que estén conectados. Gracias. Una excelente docente que le pone el cuerpo, increíble como le pone el cuerpo a la docencia. Hermoso. Gracias. Ro, Pues bueno, yo soy Rocío Suárez, tengo 63 años, de profesión soy médico, aunque prácticamente no ejerzo como médico, sino para mí la medicina ha sido la parte complementaria para dedicarme a terapias alternativas. Es la que me ayuda a, a veces a... ay, se cortó. Ahí estoy. Ahí, ¿Aquí me ve? ahí Sí. volviste. Ahí. La medicina me ayuda a complementar los procesos de terapias alternativas. Me gusta mucho hacer danzas circulares, también me gusta mucho coser y bordar y plasmar hacer con las manos esta conexión de mente-mano, que es para mí es como una meditación. Cualquier cosa que se hace con las manos, llegas a otro lado, lo haces desde otro lado y eso a mí me gusta mucho y me gusta mucho cómo las mujeres con las que he trabajado también llegan a ese lado de conexión con ellas mismas a través de hacer con las manos. A mí me dio cáncer de mama hace 7 años, me dio cáncer doble de mama y yo digo que fue mi mejor regalo de la vida, porque gracias al cáncer me detuve, me quedé quieta, me quedé mirándome, me quedé escuchándome, aprendiendo de mí, como fue una etapa en donde no había otra salida más que quedarme quieta, porque mi cuerpo me lo pedía, porque las cirugías, las quimios, la radio, todo fue como muy intenso y solo la única salida, como yo digo, era hacia adentro. Y ese fue mi mejor regalo que todavía estoy disfrutando y sigo a tratamiento, pero, pero es otro renacer. Entonces yo hace 7 años volví a nacer y estoy abierta a todo lo que llega todos los días. Y aquí estoy, con Nancy y con Vero. Bueno, yo puse así como estas tres instancias, ¿no? Del padecer, del transformar y del resignificar, ¿no? Y obviamente a través de esto que compartimos, que fue sanando la matriz, que es sanando la matriz, que es la creación de estos udus, estos instrumentos que evocan el útero, y Mío, todo lo que eso también, ahí está el de Nancy, Yo el mío lo tengo en hermoso. México y estoy en Lo tenés España, en entonces no, sí. México, claro. Bueno, ya después pones la foto. Ajá. Eh, bueno, ¿cómo esta tarea de sanar la matriz, esta perspectiva de mirar y de escuchar el cuerpo, cómo fue su proceso de padecer, de transformar y de resignificar, eh, como estos tres mojones, ¿no? En su experiencia, eh, que nos puedan contar. Esa es la idea. bueno, ¿quieren que empiece? Dale, el padecer, vamos a compartir desde el padecer. ¿Qué padecieron? El tiempo de padecimiento, ¿cómo fue? Dale, Nan. Bueno, en mi caso,
siento, o sea, ahora mirando hacia atrás, que en realidad mi padecimiento fue todo antes de descubrir que tenía cáncer. Siempre padecí cosas, siempre. Todo lo padecía de alguna forma. Siempre sentí que la razón era por la forma en que yo había sido gestada. Bueno, soy sobreviviente del aborto y siempre sentía, antes de descubrir que me dieran el diagnóstico, de que esa era la razón por la que yo padecía. Padecía todas las cosas, aun cuando tenía todas cosas buenas en mi vida, las cosas que me frustraban o que no salían como yo esperaba, para mí era un padecimiento. Y no era físico, sino emocional. En algún momento, alguien de muchas terapias que comencé a hacer gracias al cáncer, y voy a decir lo mismo que Ro, agradezco al cáncer por haber decidido por fin hacer con conciencia una terapia, porque lo había intentado muchos años antes, pero no lo había podido nunca llevar a cabo. Cuando aparece el cáncer, tomo la determinación de que tenía que hacer terapia. Esto fue en octubre, hace 2 años, y yo a Vero la conozco hace muchos años, 8, ¿sí? Pero nunca me había animado a acercarme a ella como terapeuta. Pero había algo en mí que me inclinaba hacia ella, era ella el norte que yo tenía que seguir. Y llevaron meses igual. A mí me diagnostican en octubre y yo logro aceptar que tenía que ir hacia ahí recién en enero. Y ahí comienza un proceso de descubrimiento donde el padecimiento, que yo había transitado 46 años, comienza a tener un significado. Y tanto Vero como otras terapeutas, que también, bueno, fui por la parte tradicional, hasta que conocí mi psicóloga de ahora, pero había buscado bastante, hice biodecodificación, y todos coincidían en lo mismo, que el útero de mi madre había sido mi primera casa, y que yo quería escapar de ese lugar, y tenía que resignificar eso, yo sentía que era eso, y ahí aparece Sanando la Matriz. Entonces, cuando Vero me presenta esto, ¿no?, de su propuesta, lo que ella hace tan maravilloso, que es la creación del Udu, al primero dije, esto no va a resultar. Yo tenía en mi mente que la psicología era más hablada que actuada, que el accionar, ¿no? Y así que me llevó un tiempo más largo todavía, 1 año más, hasta que hice conciencia de que tenía que ponerme en acción, que ese útero, que yo consideraba que había sido el lugar más doloroso desde mi gestación, yo tenía que hacerlo real, que lo tenía que hacer físico, de una manera tangible. Y así fue como inicié, ¿no?, en esto de hacer el Udu. Pero si tengo que pensar en el padecimiento, creo que para mí el padecimiento más grande fue la incomprensión, de mi nacimiento, y de por qué yo emocionalmente no podía enfrentar muchas cosas. Entonces, yo considero que el padecimiento para mí fue antes del cáncer, que el cáncer vino a golpear desde adentro para decirme, loco, deja de padecer, ya está, ¿no? Y ahí como una piedra, pero lo mío era muy chiquito, en la mama derecha, como una piedra en el zapato, golpeaba desde adentro como, bueno, esto molesta, esto por algo está, para algo está, algo te quiere decir, y entonces creo que mi padecimiento terminó gracias a que me diagnosticaron cáncer. Qué bárbaro, qué interesante. Gracias, Nan. Hola, Itzel, ¿cómo va? Estamos acá hablando con las chicas. Hola. En estos 3 ejes de padecer, trascender, mira yo, padecer, transitar, trascender el padecimiento y resignificar. Estamos trascendiendo ahora. La matriz. No, gracias, muy honrada de estar aquí escuchándolas. Muchas gracias por
que estamos uniendo y aumentando este quórum, y para mí es un honor escucharlas. Gracias. Bueno, estábamos con el padecer. Nancy nos contaba que para ella padecer fue antes de tener cáncer. Ahí fue el padecimiento y que gracias al cáncer pudo ver. Ro, tu experiencia de padecer. Bueno, a mí también me lo diagnosticaron en octubre. 3 años antes le habían diagnosticado a mi madre cáncer de mama del mismo lado, de la mama derecha. Entonces yo antes del cáncer era como vivir para afuera, como estar pendiente de los otros, resolver para los otros, que todos estuvieran bien. Y entonces, pues tan linda hija, también tenía que ayudar a mi mamá con el cáncer, ¿no? Como yo estoy aquí para todos, ¿no? Entonces, para mí fue a partir del cáncer, igual que Nancy, como que fue, como ella dice, padecer antes. A mí el cáncer, el diagnóstico fue, no estás para nadie. O sea, realmente descubre por qué necesitas y para qué necesitas estar tanto para los demás. Y la única que tú tienes es a ti, ¿no? Y eso fue descubrirme, porque yo creo que durante 56 años yo vivía para los demás, para mis alumnas, para mis pacientes, para mi familia, para mis hermanos. O sea, yo era para los demás. Y yo por supuesto que estaba la última de la lista, ¿no? Y entonces el cáncer me tomó de sorpresa porque como que o sea, si me da cáncer no voy a poder tener tiempo para atender a nadie, ¿no? Y, y eso, como fue también muy chiquitos, pero fueron dos diferentes, muy raro que te den a la vez dos tipos de cáncer. Y entonces, pues fue quedarme, eso, como decía, quedarme quieta. Yo también descubro, estaba yo en las quimios, a mí me dieron 35 quimios, y yo estaba en las quimios cuando descubro el taller de Ludo. Cosa curiosa, yo sí lo trabajé, pero incluso no llegué a terminar de pintarlo, porque mm, ahora que veo que hice el otro, el segundo Udo, era como tan verme en el Udo, como tan verme sin nadie más, nada más que yo. Y era tanto susto verme, tanto susto verme ahí, el Udo y yo, nada más, y el Udo era yo, que, que no lo terminé de pintar. Y el primer Udo es más chiquito en tamaño, que bueno, ahora sí me llega una super tarea regresar a México y reconciliarme con ese Udo, porque era tan sorprenderme verme verme fuera de mí. No sé si me explico, pero el Udo era yo. Y era verme tan chiquita y tan solita. O sea, ¿cómo me hago? ¿Cómo me atiendo? Sí, no sé. Era como cuando un bebé empieza a caminar que no puede solito, así me sentía, como yo a mí dime qué hago para los demás y perfecto, yo encuentro herramientas y sé cómo. Soy una, pero bárbara. Pero para hacerme, para mí, era como ver muy desamparado al Ludo, como mí, ¿no? Y, y bueno, poco a poco aprendí a verme, ¿no? Todos estos 7 años. Eh, Primero con este contacto con el cuerpo físico, ¿no? Como cómo somos capaces de trascender tanto dolor y tantas molestias. Y cuando piensas que no puedes, sí puedes, ¿no? Como es encontrar esa fuerza que a veces vemos en los afuera y no nos la o no la reconocía yo en mí. Y el cuerpo es tan sabio que te va guiando y te da fuerzas y de un día pasa al otro, ¿no? Entonces sí, sí, así fue como encontré a Vero y a Ludo. Mm. Y, y en esto de que empezaron a hacer sanando la matriz, ¿y qué sienten que se transformó? Que se transformó, que se resignificó, ahí podemos como unir. Bueno, a mí me pasó haciendo el Udu. O sea, yo siempre le escuchaba a Ro que a ella dice de que esto la hizo quedar quieta, ¿no? Yo antes nunca me quedaba quieta.
imposible. O sea, yo ahora sigo de licencia como docente, y una de las cosas que en terapia trabajé fue aprender a quedarme en casa, ¿no? Cosa que yo no sabía. Yo me casé no muy joven, porque tenía 23, tuve rápido a mis hijos, pero desde entonces nunca me había quedado en casa 24/7, o sea, todo el tiempo, al 100%, siempre dividiéndome entre una cosa, entre la otra. Y cuando comencé a hacer el UDU, me acuerdo en la primera, cuando empezamos a desenrollar el papel higiénico y a cortarlo, yo veía que todas cortaban a velocidad y querían terminar, éramos 3 creo. A mí me pasaba que yo no podía hacerlo a velocidad, iba despacito, iba cortando el papel higiénico donde justo va la línea de corte, uno por uno. Y yo las miraba y decía, no voy a terminar nunca de hacer esto, pero no lo podía hacer de otra manera. Había algo en mi interior que me decía, lo tenés que hacer así, despacio. Esta vez lo vas a hacer despacio, paso a paso, no te vas a apurar. Y esa fue una transformación para mí, porque yo hacía todo apurada, todo rápido, todo sin queriendo terminar, y esto me generaba ansiedad, obviamente. Ahí descubro que toda mi vida había sufrido de ansiedad. Yo no sabía lo que era, lo que yo había padecido. Ataques de pánico, ataques de ansiedad, y yo no sabía que eso tenía nombre. De hecho, nunca lo había contado, porque para mí a veces era como que me estaba volviendo loca, o que si yo lo contaba, porque antes no se hablaba de estos temas, las personas iban a pensar que yo estaba mal, y que no era algo normal lo que me sucedía. Y creo que la transformación más grande en mí es darme cuenta que no era la única, y que hay que hablar de estos temas, y que hay que hacer algo con estos temas, ¿no? Entonces, el UDU me fue transformando. En esos viernes que nos fuimos juntando, una transformación muy grande que a mí me pasó fue que cuando yo tomé por primera vez mi UDU, se los voy a mostrar por el tamaño, es pequeño, uno lo ve y lo puedo agarrar y es pequeño. La primera sensación que tuve cuando lo agarré con el globo ya adentro fue el tamaño de mis panzas cuando estaba embarazada de mis hijos. Y fue muy fuerte porque ahí me di cuenta que yo ya había sanado la matriz de mi madre. Y fue yo pensando que iba a ser muy doloroso el proceso de hacer el UDU, dije, esto va a ser desgarrador por mi historia. Fue todo lo contrario. Yo sentí tanta felicidad de volver a tocar el tamaño de mi panza cuando mis hijos estaban dentro mío, que yo me di cuenta que había sanado. Y no sé cómo, si me preguntan en qué momento, no tengo presente el momento justo de la sanación de la matriz de mi madre, pero sí sé que ya estaba, que ya está ahí, había llegado. Y fue maravilloso el sentimiento de tocar el UDU, ¿no? Porque yo pensé que nunca más iba a volver a tener esa sensación de estar embarazada, que había tenido en mis embarazos. Siempre mis embarazos fueron muy pequeños, mis panzas eran muy pequeñas, y el UDU tiene el tamaño exacto de los embarazos de mis hijas, de mis hijos. Eso fue muy choqueante para mí, y fue transformador, porque me di cuenta que yo amé estar embarazada y ser mamá, a pesar de, ¿no? A pesar de no haber tenido mi propio nacimiento de una manera ideal, pero que yo había amado estar embarazada. Entonces, resignificó todavía el ser madre para mí, ¿no? Entonces, también creo que esa fue una transformación en hacerlo consciente, de que yo ahora disfruto mucho la maternidad. Que antes no es que la padecía, pero que siempre con las obligaciones, no la disfrutaba como la podría haber disfrutado, ¿no? Hermoso, hermoso, hermoso.
y nos hizo unos regalitos de lindo porque con Nancy tenemos la fortuna de vivir en el mismo pueblo, y entonces cuando terminamos, este es el que hice yo en el mismo taller, nos hizo esto, mirá si no es precioso para que se hagan las uderas. Nos hizo El estos nidito, choricitos, almohadoncitos para poner así. el ¡Ay, nido. qué hermoso! No son Ay, divinos. descríbemelo, pero porque yo no lo puedo ver, porque no, ahora me pasó como a ti que no las puedo ver, las Ah, estoy escuchando. Bueno, es ¿Qué es después lo ponemos que fotos. como, después ponemos la foto, sí, es como un chorizo que se abraza a sí mismo y deja un agujero en el medio para poner para el apoyar. uso? Sí, Oh, es qué como hermoso. un aro de Oh, tela. Hermoso. qué Pero bello. les cuento cómo surgió eso. Eso es un nidito. Mis hijos, los 4 son prematuros y ellos estuvieron en neonatología. Y una de las Okay. cosas que había que hacer con ellos, porque eran muy pequeñitos, hacerles un nidito para que ellos se sintieran contenidos y se sintieran abrazados. Entonces cuando Vero me dice, me cuenta que existía algo para poner los vudus y yo no tenía idea, lo primero que vino a mi cabeza fue esto, ¿no? ¿Cómo sostengo un útero? ¿Cómo sostengo el resultado del útero que es un bebé? Y me acordé de los niditos. Entonces, es eso lo que es un nido para el útero. Es hermoso. Wow, ¡Qué hermoso! apoyarlo. Qué bello. Sí, gracias por compartir de las dos. Gracias, gracias. Yo sigo escuchando. Ro, ¿cómo fue tu transformar y resignificar? Pues creo que el primer mes yo estaba muy enojada. Como cómo me da a mí, como si me quitara tiempo. Yo estaba muy enojada y luego parte del enojo era por qué me dio, qué dejé de hacer o qué fue en el pasado que me llevó a esto, como también como este concepto médico que tengo, ¿no? Como qué me pasó. Luego estaba muy en el futuro, no voy a aguantar la cirugía, las quimios son muy fuertes, la radioterapia, 30 radioterapias me van a complicar todo mi cuerpo. Entonces estaba brincando del pasado al futuro durante el primer mes, con enojo. Eh, Cuando me di cuenta que lo que hubiera sido que hubiera hecho que yo hubiera tenido cáncer ya estaba en el pasado y eso no lo podía cambiar. Y tampoco podía cambiar lo que me iba a pasar en la cirugía en el futuro. Y decidí quedarme en ese lugar del presente en donde yo tomaba y respiraba y estaba aquí anclada al presente. Y ahí me surgió no el por qué me pasó, sino para qué. Y eso significó todo en mi vida. O sea, ¿para qué me da el cáncer? Eh, ¿Para qué tengo que estarme quieta? Todo, cada cosa que me pasaba, que es bien chistoso porque yo doy clases de yoga y entonces yo siempre le decía a las alumnas, conéctate tú con para qué. Pero pues normalmente cuando trabaja uno con gente, a veces, o sea, sí es muy lindo guiar al otro y decirle, conéctate con tu para qué o confía en tu alma que viene a aprender algo. O sea, eso me salía re bonito decirlo a los demás, ¿no? O sea, decía, tu alma sabe, tu alma vino a aprender una lección y confía en las decisiones de tu alma. Ay, no, bien bonito. Pero cuando toca hacerlo a ti, yo decía, ándale, mamita, ahora sí, ahora ponlo en práctica. O sea, sí suena re bonito decirlo, pero ahora conéctate con tu para qué y con las decisiones de tu alma que tienes que confiar, ¿no? Entonces fue revelador y, y también, pues, bueno, yo me reía mucho porque tengo un hermano que vive conmigo, bueno, vive en la misma ciudad y todos los días me mandaba un chiste, algo con que yo me riera, ¿no? Entonces yo decía, el buen humor ayuda a tu cuerpo a soltar, ¿no? Entonces yo decía, y todas las mañanas yo decía, ¿qué mensajes tiene tu alma para enseñarte hoy? Con este dolor, con estas pocas ganas de comer, con em, la quimio, pues yo digo que es como veneno, ¿no? O sea, sí mata células que tienen que matar, pero pues no sabe que también mata a las otras, ¿no? Entonces yo decía, a ver, ¿cuál es tu mensaje? ¿Cuál es el mensaje de tu alma? ¿Qué viniste a aprender con esto?
Y eso es lo que me sostuvo, eso fue lo que volvió otro significado a mi vida desde el presente. Porque si se hacen planes a futuro o se quiere resolver las cosas del pasado, y yo perdía muchas cosas ricas del presente por estar brincotando del pasado al futuro, del pasado, los planes, qué planes tenía, qué cursos tenía, y vamos a resolver aquí atrás. Entonces, esto por eso digo que me dejó quieta con la única posibilidad de estar en esta respiración de este instante, que es lo único que yo tengo. No tengo más, no tengo más que una respiración. Si yo dejo de respirar, dejo de existir. Entonces, quédate con esa respiración. Y eso fue lo que me acompañó. O sea que se transformó la mirada, que eso me parece que es como una de las cosas, ¿no?, más importantes, el transformar la mirada de lo que me está pasando, y transformar la pregunta de por qué, porque por qué como que se va para el pasado, ¿no? Y algo que seguro hice mal, entonces esto me pasa como consecuencia. En cambio, si nosotros transformamos la pregunta en ¿para qué?, ahí se abre una posibilidad de acción, ¿no? Mucho, Totalmente. abanico, claro. Cuando tenemos la posibilidad de acción, ahí empiezan a cambiar las cosas. Y accionar en la materia y crear un instrumento o una canción o un baile, crear a partir de la conciencia, siempre es muy sanador. Me explicaste, Ro, el otro día algo que me encantaría que repitas, porque viste que yo me olvido de las cosas, de las células. ¿Te acordás lo que me habías explicado de las células? ¿Qué sería? ¿De la mitocondria sería? De la mitocondria. Ah, ok. Sí, sí, sí. Me Bueno, acordé de eso. sí, sí, sí. Bueno, curiosamente, yo todo el tiempo estoy trabajando con mujeres, ¿no? Y hago meditaciones de las abuelas relacionadas solo con el linaje de mujeres. Y entonces, alguna vez yo le decía a mi esposo, qué chistoso que me esté conectando con tantas mujeres, pero además que esta meditación que llevó a mí hace 20 años, solo se habla de mujeres, ¿no? Y entonces, mi marido, que es médico y que no trabaja nada espiritual, pero a veces tiene unas formas de decir las cosas que yo sé que lo dice desde otro nivel más profundo que ni él se da cuenta, ¿no? Y entonces él me dice, pues es que realmente tus hijos son más hijos tuyos que míos, me dice. Y yo pues me quedé, oh, ¿cómo? ¿No? Qué bonito suena eso, ¿no? Y entonces efectivamente, en el momento de la concepción, el óvulo es una célula completa que tiene núcleo y todos los órganos que están en la célula. Y cuando el espermatozoide se une, solo entra dentro del núcleo. Y entonces, pues las mujeres pasamos a nuestros hijos nuestra mitocondria, ¿no? Entonces, cuando tenemos mujeres, hijas mujeres, ellas son las sostenedoras del linaje de mujeres, de todo nuestro linaje. Por eso este amacharnos como mujeres, o sea, si nosotros conocemos a una mujer en la fila del banco y tarda el banco en pasar, a los 10 minutos sabemos de lo que se murió la abuela. Es una Sí, conexión impresionante, que a veces hay hombres que están toda su vida en un área de trabajo y no saben cuántos hijos tiene la secretaria. Y toman su café, o sea, es una conexión con las mujeres, es muy chistoso. Yo he descubierto que es por esa conexión de las mitocondrias, porque yo me conecto con mi madre a través de la mitocondria y mi madre con su abuela. Y en algún punto, todas las mujeres llegamos al mismo vibración de la mitocondria. Es, es muy potente. Cuando yo hago una meditación con mi abuela materna, mi abuela paterna, perdón, mi abuela no le pasó la mitocondria, le pasó la mitocondria a mi papá, pero mi papá no me la pasó a mí. Yo ahí estoy desconectada de la mitocondria, como si dijéramos. Pero yo cuando medito en mi abuela paterna, estoy haciendo vibrar la mitocondria de mi abuela, que es la que tiene mi padre, y mi padre sana a través de yo sanar a mi abuela paterna. Entonces,
Ujú. Es esa conexión tan impresionante, incluso, bueno, se pasan enfermedades por las mitocondrias, ¿no? Que son Y se heredadas pasan de las madres. sanaciones. Y se pasan sanaciones. O sea, es tan importante el hacer conciencia de por qué el cambio en el mundo es a través de las mujeres, porque vibramos en esta mitocondria que todas compartimos, ¿no? Entonces, Y ahí está esta la matriz explicación científica de por es qué si yo sano, sano para sana, atrás y sano así para es, adelante. así es, así es, así es. Justo Eh, pensaba qué es maravilloso poder maravilloso. que la ciencia, tener a alguien como Ro que a través de la ciencia puede certificar lo espiritual, lo que uno Así siente y es. no sabe qué es lo que está sintiendo. Es como tantos años sentí esto, ¿cómo puede ser? Y que aparezca alguien de que desde la ciencia lo está certificando, ¿no? Eh, y es maravilloso esto, ¿no? Sanar para atrás y sanar para adelante. Yo tengo 3 hijas mujeres, entonces la conciencia, lo que hice como consciente cuando comencé lo del Udu, fue entender esto. Si yo no sano para atrás, no solo que no sano a mi madre ni a mis abuelas, bisabuelas, sino que va a pasar con mis hijas. Van a seguir arrastrando este padecer. Y yo tengo esa llave. Mm, Hoy tengo la llave, gracias al cáncer que está golpeando desde adentro, tengo esta llave para sanar las generaciones que van a venir, ¿no? Seguro, yo siempre le digo a mis hijas, seguro ustedes van a tener que sanar otras cosas. O sea, no es tampoco tan sencillo. Ustedes van a tener que hacer terapia por otras cosas, tal vez. Pero si yo tengo, y hago consciente que tengo esta posibilidad, esta herramienta, yo sentí, bueno, basta, no le esquives más. Andá con Vero y usá la herramienta. ¿No? Y sí, porque yo o sea, llegué a darme cuenta que yo esquivaba el poder acercarme y hacer esto, ¿no? Eh, y veo el cambio en mis hijas también, lo veo, o sea, lo siento, no sé qué pasó, si alguien me dice, bueno, una explicación lógica, no sé, pasó, yo hice el Udu y sucedió. Por supuesto, no solo hacer el Udu, o sea, todo el trabajo que conlleva el haber llegado hasta ahí, sostenerlo, porque siempre creí que comenzaba y no lo iba a terminar, y sostenerlo hasta el final, hasta pintarlo, hasta barnizarlo, hasta ponerlo en un lugar de privilegio, ¿sí? Y verlo, llegar hasta el final, ¿no? Algo sucedió, algo se transformó realmente en mí y en las generaciones que van a venir. Y ahí tomamos conciencia de lo importante que cada uno de nosotros, cada una de nosotras es, porque tenemos la llave de girar, de decir hasta acá con este padecimiento, ¿no? Sea el cáncer, sea algo que se repite en el sistema, sea lo que sea, no importa. Si yo le puedo poner conciencia, le puedo poner arte, puedo decir hasta acá, yo esto lo tomo de una manera distinta y cambio yo, y cambia todo lo demás, ¿no? Pero realmente la materia cambia, no es una frase linda, es una realidad. eh, y esto por lo menos es lo que a mí me interesaba un montón que compartiéramos, porque en general al cáncer se le tiene mucho miedo, despierta un montón de cosas como es un link directo a la muerte, ¿no? Sí, Este, te da la sentencia. y acá Yo decía, están me dieron recontra mil sentencia. vivas. Sí, y en realidad ¿Cómo? yo supe poner en Facebook en algún momento, puse, me dieron la sentencia de muerte, pero yo doy sentencia de vida. O sea, a mí me pasó al revés, yo dije, bueno, loco, empecé a vivir ahora, porque, o sea, si seguís padeciendo, o sea, los médicos te miran con una cara como los médicos y las personas cuando se lo contás, ya se eh, va. te miran con cara de desahuciado, ya está, se muere, o sea, escuchan la palabra cáncer y es muerte, y la relacionan directamente con la muerte. Y algo que a mí me ayudó mucho también es a entender de que como yo lo tomara, el resto lo iba a tomar. Entonces, en nuestra familia, yo no lo conté hasta que no tenía la certeza de que era, y en nuestra casa fueron 20 minutos de llanto y ya está. Y después, bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿Cómo seguimos? Entonces, hacer todo lo que los médicos me decían,
empezar terapia con conciencia y bien hecha, hacer cosas, accionar, ¿no? Lo que dice Vero, llevar esto al plano de la materia, no solamente en quedarme en el sufrimiento. Sí se sufren ciertas cosas, quien pasa por quimio y por rayos, el cuerpo lo sufre, porque bueno, somos seres inmortales y que vamos a padecerlo, ese sufrimiento, o sea, físico lo vamos a tener, pero cuando estamos emocionalmente acompañados, sostenidos me encanta esto de las mujeres, ¿no? Yo me sentí muy sostenida por un clan de mujeres, de un montón de diferentes características, o sea, Vero como a la cabeza, siempre yo sentía que ella era como que me apuntalaba, y de hecho el día que me operaron, si me permiten contar esto, el día que yo estaba anestesiada, amigas, y yo sentí a Vero, que la voz de Vero, estando anestesiada, que Vero me decía, bueno, ya está, ya llegamos, ya está. Y fue despertarme y decir, no puede ser tan claro, y que Vero me decía que ella me mandaba energía, que bueno, cosas así, y cuando hablé con ella me decía, yo estuve haciendo Reiki, creo, y digo, esto no es algo que yo imaginé, esa energía realmente, ella me acompañó hasta en el último momento, y muchas otras mujeres que estuvieron acompañándome, que me sostuvieron, y creo que eso fue lo que a mí me dio más ganas de seguir viviendo y decir, bueno, ya está, esto fue algo más que me sucedió. Y esta pregunta, ¿por qué a mí no? Porque muchas veces cuando te dan el diagnóstico del cáncer uno se pregunta, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué yo que trato de hacer todo bien, yo que creo, que tengo fe, que bueno, que tenemos una vida más o menos organizada? ¿Y por qué no? Y yo me preguntaba, ¿y por qué a mí no? O sea, soy igual que todos los demás mortales, o sea, ¿por qué a mí no? ¿No? Y desde ahí, yo me paré desde ahí, de por qué a mí no y para qué. Y empezar a aprender a partir de eso. Y también te propusiste materializar tu casa. Sí, no, eso fue ya tu macha, genial. Sí. Sí, porque ganamos la casita de adentro y materializamos la casita de afuera. Acá, ahora en el vivo estoy en lo que va a ser mi habitación en algún momento, pero es el lugar más privado que encontré, porque es pequeñita todavía, estamos en construcción en nuestra casa. Sí, también se materializó la casa, sí. En menos de meses, de 6 meses, algo que no creíamos que iba a pasar, no teníamos idea cómo, y bueno, y apareció. O sea, otra matriz, ¿no? Esto de que la primera casa... Bajamos la matriz de tu casa. Totalmente, sí, fue el propósito. Sí, tal cual. Lo pusimos como propósito. En uno de los talleres lo pusimos como propósito y fue muy, muy increíble lo que sucedió. Es para otro vivo ese, todo lo que pasó. Sí, esto de cómo la energía llega, no se ve, pero es como el aire, es como la música, ¿no? Llega, si nosotros le ponemos conciencia, se mueven cosas invisibles que crean nuestra realidad de verdad, no es un delirio místico, es de verdad. Y me encanta cuando hay personas que pueden dar cuenta desde su propia vida, que en definitiva, desde mí, desde donde abro las propuestas, parece mágico, pero es hacer mucha tarea para que las cosas sucedan en la vida cotidiana, ¿no? Es hacernos responsables de nuestras acciones y responsables de lo creadoras que somos. La vida se hace creando lo que queremos, y es absolutamente posible, y no es cuestión ni de estatus social, ni de dinero, ni de entendimiento muy elevado. Es una cuestión de sostener el propósito de lo que uno quiere, de conectar con el deseo de lo que uno quiere y la honestidad de seguir los pasos, porque poder vernos honestamente en lo que nos muestra el proceso del Udu, a veces es muy feo, a veces son cosas muy
feas las que vemos, Sí. son cosas dolorosas, ¿no? Entonces, si le ponemos honestidad y nos animamos a vernos ahí en donde duele, donde no nos gusta, donde es difícil, donde no me sale, donde creo que todos los demás lo hacen mejor que yo, y poder hacer un trabajo con eso, ¿no? Poder resignificar, transformar todo eso, eso es lo verdaderamente sanador, y después las cosas pasan. Y somos muchas, somos 4 acá que hemos logrado cosas concretísimas. Y Sí, sí, muchas ¿qué gracias. opina, señora? Ay, pues para mí es una delicia escuchar a Nancy y a Rocío. No las veo, pero aquí, pero luego las voy a ver. Pero escuchándolas, este valor, ¿no? Creo que el Udu, uno de lo que yo aprendí con el Udu, y por eso lo comparto con tanto cariño, es aceptar nuestra verdad. Ya lo habíamos hablado con Vero antes, pero hablar con el corazón, con lo que somos, ¿no? Como que a veces se nos enseñan como a querer ser alguien más que no somos. Y por querer ser alguien más que no somos, nos perdemos, ¿no? Ujú. Y poder escuchar que a partir de esta entrada, de esta sintomatología, ¿no? De un tumor, que yo también eso es lo que comparto mucho, ¿no? Que es un regalo que no se nos está dando, aunque es doloroso, en todos los niveles, que para salvarnos de algo peor. Entonces, si los tumores, porque viéndolo desde la medicina antroposófica, es un acto de amor del cuerpo, de colapsar en un lugar, algo que pueda exacerbarse, pero es un esfuerzo del cuerpo por sostener ahí para poder mirarlo. Entonces, poder escuchar sus testimonios de cómo con valentía decidieron decirle sí a la vida, porque habrá otras personas que digan, no, pues víctima y triste y ya no salgo y hay un declive, y lo que dure, ¿no? Lo que dure el proceso de la vida, pero voy a afrontar, ¿no? La vida y este proceso. Me gustó esta frase de, hice lo que me dijeron los doctores, ¿no? Es como, me voy a rendir un poco y en el transcurso de esa rendición, en el buen sentido de la palabra, a algo superior, voy a aprender, ¿no? Voy a aprender algo más. Entonces, esto que nos están compartiendo como desde esta verdad y de esto que no vi el tamaño del Udu que nos platicaba Nancy, pero lo pude como imaginar por lo que dijo después que habían sido bebés de incubadora y como todo ese proceso de cuidar la vida. A veces nos pasa eso, ¿no? Que cuando tenemos todo, no valoramos toda la abundancia que tenemos y la vida nos tiene que poner algo difícil para que abramos los ojos y veamos, oh, sí, esto es lo valioso, esto es lo más valioso. Entonces, pues me siento muy, muy honrada, esto que es, bueno, de escucharlas, de ser parte de este movimiento, de este camino del Udu, y que nos estamos haciendo estos en vivos para invitar a más mujeres que se unan en las opciones que tenemos. Vero, entre semana, en la mañana, en horario Argentina, por allá Indira en París presencial, yo también a distancia, los domingos del 1 de octubre, y más personas que poco a poco se van a ir uniendo aquí para este esfuerzo, para que como mujeres, sí escuché lo de la mitocondria, que por ahí heredamos la información, pero es como, en esto vamos todos, ¿no? Vamos hombres y mujeres, vamos todos a atrevernos a compartir, ¿no? Hay un proceso de que las mujeres pudo haber pensado que se nos exigió cerrarnos, se nos exigió aparentemente negar nuestra feminidad, negar nuestros sentimientos. Entonces, este proceso de Udu para mí es tan fundamental para poder desde nuestra verdad ser, desde nuestra verdad florecer y poder compartir en un en vivo. A mí me pasó esto, tuve cáncer de mama en el pecho derecho, mis hijos son una incubadora, yo que doy clases de yoga y que digo, respira y pues cuando ya era para mí fue difícil, todo esto, toda esta verdad, esto es lo que yo quiero compartir, que podamos ser cada vez más ser, ¿no? Entonces, bueno, me uno a esta plática y pues ya poco a poco hablaremos de otro tipo de padecimientos, de otras enfermedades.
Mando saludos a Excel que me compartió, está atravesando este proceso y ya tiene una situación de hematoma. Y estamos trabajando con esto igual en el útero, todas las implicaciones que hay a partir de nuestro poder de dar vida, pero la ofrenda que va con ello cuando damos vida. Entonces, lo vamos a seguir tratando y pues sí, nos encontramos el próximo martes, es lo que yo puedo compartir. Muchas gracias, Vero, gracias a Nancy y a los que... Gracias, Gracias. hermosa. Yo tomo esto que decís de poder ser honestas en un espacio en donde podamos tomar la experiencia de ser escuchadas, ¿no? Yo cuando hice mi primer círculo, cuando abrí mi primer círculo en el 2006 de Mujer Dragón, yo lo armé con mis reglas, porque me sentía muy juzgada por el entorno, muy juzgada por las mujeres de mi entorno, por los hombres ni hablar, y entonces yo abrí ese espacio para que nos escuchemos como yo quería que me escucharan. Puse todas mis reglas. O sea, acá nadie opina de lo que le pasa a la otra, acá todo se abre y se recibe con amor, y acá escuchamos lo peor que nos puedan decir de cada una con los brazos abiertos, porque esta es la única manera de integrar la sombra y también y de ver que en esa sombra, en lo que creemos que por ahí es tan terrible y tan feo de nosotras mismas y por lo que siempre fuimos rechazadas, ahora nos abrazan por eso, ahora nos abrazan con esto y todo, ahora tengo un espacio en donde quien soy tiene un lugar, ¿no? Entonces, una cosa es decir que existen estos grupos, decir, ah, sí, bueno, vamos a tratar de tener este tipo de vínculos. Y otra cosa es realmente vivenciar el ser abrazada por un círculo de mujeres, por un espacio de mujeres que te quieren con todo lo que sos, que no te juzgan, ¿no? Y esta es una experiencia en sí misma sanadora, ¿no? Porque nadie necesita mentir para pertenecer. Nadie necesita torcerse para entrar en un cuadradito del pertenecer. Y esto me parece muy importante, por eso el tiempo de proceso, por eso el tiempo de estar en un grupo, de poder estar, y no para el día del grupo sonreír, sino para poder estar en mis peores días y que me abracen igual y que me sostengan igual y que me digan que está bien, ¿no? O sea, tener esa Sí, experiencia. llorar, o sea, tanto que callamos las mujeres, ahora sí que parece telenovela, ¿verdad? Pero de tanto que callamos, o sea, y que estos espacios son tan sanadores porque ahí se lo puede decir. Y que va a haber otra, y a mí me pasó igual, ¿no? Yo también, yo pensé que era la única, ¿no? Pero hasta que se habla y que el Udu nos enseña a expresarnos a través de estas bocas, ¿no? Que se abren, el trabajo terapéutico de abrir, esa es la sesión que a mí más trabajo me costó, y que en este círculo que estamos guiando ahorita, que estoy guiando ahorita, pues sí, nos llevamos 2 sesiones porque había mucho que sacar y mucho que escuchar. Entonces, yo siento que hay más mujeres, cada vez más mujeres llamadas a hacer esta medicina del Udu, porque aunque no sepan exactamente de qué va, saben que hay curación. En la misma forma denota la curación, esta forma circular que contiene, que aparte exacerba el sonido profundo, curativo, es como que esta parte que dices, ¿cómo dijiste? Magia o esta cosa no es delirio místico. Bueno, también puede ser delirio místico, pero que tiene mucha verdad. O sea, es como una conexión, ¿no? De otro nivel. Yo lo comparto y lo vuelvo a compartir, que el Udu me dio paz. O sea, yo me dormía con mi Udu, ¿no? Y me escuchaba a mí misma con mi Udu. Y si yo siento que nadie me escucha, yo sí me escucho, ¿no? Y me pone aquí el Udu como un caracol, así, hacer vacío, hacer todo lo que no me he podido escuchar yo y que exijo tanto que me escuchen los demás. ¿Cuándo me puedo escuchar yo para dejar de exigir escucha a los demás? Sí, Hermoso, es muy bello. hermoso. Yo, yo quería Bueno, unas compartirles, palabritas para cerrar, sí, Ro. algo que fue muy significativo para mí cuando me diagnosticaron, que el oncólogo me dijo que
El éxito del tratamiento solo era el 20%, que el 80% restante dependía de mí. Y eso a mí me empoderó porque, bueno, ahora estamos hablando sobre el cáncer, pero podemos estar hablando de una simple gripa. El cuerpo y el alma o sea, el alma habla a través de nuestro cuerpo. Y si yo tengo una gripa, me está diciendo algo. Y solo estar en actitud de escucha, de usar ese 80% de que me hablo y cómo me vino, como decía Vero. Y yo no soy el cáncer, yo soy en lo que me convertí a través del cáncer. O de una gripa, de una fractura de un tobillo que me quedo paralizada y no me muevo, o de una contractura en la espalda. Si yo tengo la capacidad de escuchar mi cuerpo, ahí está la sanación. Y algo que dice Vero que me puede encantar es, el udo no es un instrumento musical, un instrumento lo nos metemos en internet y lo compramos. Es todo ese proceso de sanación que lleva el hacer el udo. Desde hacer el globo y escuchar mis huesos, eso, escucharme. ¿Qué dicen mis huesos? ¿Qué dice mi piel? Y eso es a través del udo. Y es un proceso de sanación en donde yo me veo y utilizo ese instrumento mágico que me va guiando, claro, con la maravillosa Vero, pero que me guía y me escucho, me veo a través del udo y me veo las posibilidades de sanación. Ese 80% que siempre está ahí. Y no es poner la salud en nadie más. Cuando yo estoy enferma, solo pongo en un médico, en un terapeuta, en un psicólogo, 20%. Yo soy responsable del 80%. Tendré al mejor psicólogo del mundo si yo no asumo mi propia sanación. Nada me va a hacer. Si yo puedo estar haciendo 20 udos y si no asumo que el 80% de la elaboración del udo es mi propia sanación, mi propia conexión con eso que está afuera, que yo estoy materializando y que me está mostrando mi camino para sanar. Entonces ese es el 80% en donde yo soy responsable de mi salud, de cómo estoy, de cómo voy sanando, en este caso, el udo. Gracias, Ro. Muy bien. Gracias. Nancy. No solo pensaba totalmente lo que está diciendo Rob, y esto, ¿no? De que a partir de toda de transitar todo este proceso, hoy es normal decir a mis hijos también, decirle, bueno, escucha tu cuerpo, ¿no? Aprender a escuchar el cuerpo, aprender a escucharnos, a vernos, a mirarnos. Creo que también fue eso. Y el mensaje es este, ¿no? De que el vudú es la evidencia de quiénes somos. O sea, no van a ser dos iguales, no va a haber dos iguales. Un instrumento musical cualquiera se hace por una única matriz. Esta es mi matriz, es la de cada uno. Esto es tan perfecto que ni siquiera pudimos hacer el cuello de la misma manera, las tres que estábamos en el mismo taller, en el mismo momento, transitando, imposible, porque es algo personal, es una mirada hacia adentro, profunda, ¿no? Como el sonido del udu, que es profundo, que deja en evidencia todo lo que somos. Y en mi caso, el mirarlo, cada vez que lo veo o lo palpo, puedo recordar el proceso, ¿no? Es eso lo que me provoca, recordar el proceso que ya pasé. Entonces, si en algún momento caigo, es como decir, a ver, para, ya pasaste el proceso, aprendiste, recordar lo que aprendí, y como decía Rocío, ponerlo en práctica, ¿sí? Hacerme cargo de mi propia sanación. Y eso, bueno, Vero recalca mucho esto, de que debemos hacernos cargo. Y bueno, y eso, y que estaría buenísimo que los que estén viendo este vivo puedan contactarse con Vero, y para saber más de qué se trata y poder hacerlo, ¿sí? Y vivir la experiencia. Gracias, gracias. Gracias a las dos por estar acá, gracias Itzel. Yo lo que tengo para decir es que el cuerpo no se equivoca nunca, no existe que el cuerpo se equivoque, y que nosotros tenemos la decisión y la llave
de mirarlo de la manera que nos sienta mejor, de que se sienta mejor, ¿no? Podemos escucharlo, podemos mirarlo con atención y también podemos elegir no tener conciencia. Siempre es una elección, una o la otra. Y bueno, esto, se nos hicieron las 3 de la tarde, nos veremos la semana que viene, todavía ni sé de qué vamos a hablar. Muchísimas gracias por poner el alma, poner el cuerpo y la honestidad. Sí, Nos vemos. un gusto estar por gusto. acá, nos vemos pronto. Gracias por invitarnos. Gracias. Gracias. Gracias a Gracias todos a los que todas. estuvieron acá, no saludamos a nadie, pero gracias a todos. Gracias, a Carol y todos. Nos Patricia, vemos. Hasta Vivian, luego. Chau, chau. bye bye. Chao.